Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la lección número 3 ya de este curso. Hoy vamos a ver tres cositas. Uno es la velocidad de los fotogramas claves. Vamos a saber interpretar y usar el editor de gráficos de velocidad. Lo segundo es la precomposición. Y lo tercero es que vamos a aplicar ya el primer efecto aquí con este programa. Muy bien, ya tengo abierto el proyecto que trabajamos precisamente en la lección anterior. Y precisamente ya está la animación realizada. Pero hoy vamos a enfocarnos, bueno, primero que todo, en este pequeño planeta que está aquí, el planeta azul, que si presiono play, pues este planeta empieza a orbitar gracias a un control parental de una animación de una capa que está invisible acá debajo de este planeta o esta luna roja. Recuerden que esto lo hicimos en la lección anterior. Y nos vamos a enfocar en estas dos capas, en la capa invisible que está debajo de la luna y este planeta azul, porque precisamente a este es que vamos a modificarle la suavidad y la velocidad de sus fotogramas claves. Si yo presiono play desde el inicio, veo que la velocidad va a ser constante. Es decir, como si estuviésemos conduciendo un coche a una velocidad, por ejemplo 30 km por hora, y desde el segundo cero hasta el último frame, esta luna o este planeta siempre va a tener 30 km por hora. Como esta es una propiedad o un valor que se mide en grados, entonces este tiene precisamente una velocidad, tantos grados por tanto tiempo. ¿Y dónde podemos conocer estos valores? Precisamente con el editor de gráficos. Para esto entonces vamos a entrar a este pequeño icono que está aquí y ya aquí nos va a aparecer este gráfico, este editor de gráfico como tal. Para esto, ojo, vamos a asegurarnos que aquí abajo en las opciones activa la opción de editar gráfico de velocidad, porque también está el gráfico de valores. Les voy a explicar rápidamente qué es esto del gráfico de valores para que ustedes sepan, porque la idea es que vayan ustedes sabiendo para qué son cada una de las opciones en After Effects. Por ejemplo, este no se usa mucho, pero para que de todas maneras lo sepan interpretar. El valor que da, o la propiedad, perdón, que da a la animación de este planeta azul para que orbite es la rotación de la luna roja. Este que está acá es una capa invisible, ¿vale? Que al rotar el planeta azul empieza a rotar con ella gracias al control parental que le dimos en la lección anterior. Entonces, para conocer el gráfico precisamente de esta propiedad, tengo que hacer clic en ella, porque si le doy clic a la posición, aquí los valores van a cambiar. En este caso, la posición, por ejemplo, de la nave me suelta dos líneas, una que es la línea del eje X, este primer valor que está por aquí, y la otra es la línea del eje Y, que es el segundo valor que está aquí. Recuerden que la posición tiene dos valores, uno del valor horizontal, que es el X, y el otro que es el Y. Entonces me indica, para saber interpretar este gráfico, que por ejemplo aquí en el segundo cero su keyframe está por encima de los 1000. En este caso el valor o la propiedad son los píxeles, mientras que el eje Y está un poquito por encima del 0. Y si en realidad vemos los valores por acá, por este lado, efectivamente nos damos cuenta que los valores son 1234 y el segundo es 274. Aquí lo podemos observar, el eje Y está por debajo de los 500, un poquito por encima del 0, y por acá podemos observar que está un poco encima por el 1000. Entonces simplemente si nosotros modificamos estos valores, simplemente lo que va a hacer es cambiar los valores de la propiedad de igual manera. Por eso es que esto no se usa mucho, porque para cambiar los valores simplemente lo podemos hacer directamente con los keyframes sin usar el editor de gráficos. Entonces voy a volver al editor de gráficos y entonces aquí en las opciones voy a escoger editar gráfico de velocidad. Entonces ahora sí voy a escoger la propiedad que me interesa, que es la rotación de la luna roja. Entonces ya aquí no me va a aparecer el valor como tal, sino a qué velocidad va este valor de un tiempo específico a otro tiempo específico. Entonces podemos darnos cuenta, si acercamos aquí, que la rotación de esta luna roja va más o menos a una velocidad de 14 grados por segundo. ¿Cómo sabemos? Así hacemos clic precisamente en el keyframe. Miren, aquí nos aparece en este pequeño cuadro a qué velocidad va. Aquí dice 11, 12, 13, 14 grados por segundo. Entonces si hago clic en el keyframe y por ejemplo yo lo bajo, entonces le estoy indicando o dándole la orden al programa que los valores de este keyframe ya no inicien con una velocidad de 14 grados por segundo, sino por ejemplo con 0 grados de segundos por segundo o 0,12. ¿Y esto qué indica o qué da como resultado final?
que este valor ya no va a ser constante. Es decir, mi coche, volviendo al ejemplo del carro, ya no siempre va a ir a 30 kilómetros por hora, sino que va a empezar primero a 0, luego a 1 y así va aumentando hasta que llegue a un tiempo constante, que en este caso es por acá en los 5 segundos. Ahora si presionamos play, nos vamos a dar cuenta que el planeta va a empezar a rotar lento y luego va a ir acelerando su paso, gracias a que le he bajado la velocidad. En cambio, voy a deshacer control más Z. Si no le modifico la velocidad de estos fotogramas, nos vamos a dar cuenta que la línea va a ser recta, sin alguna corrección, sin alguna curva. Esto quiere decir que la velocidad es constante. Entonces, cuando la línea no tiene ninguna curva de velocidad, quiere decir que tiene una velocidad lineal. De hecho, vemos que precisamente es lineal la animación. En cambio, cuando modificamos y aplicamos una curva o una suavidad, precisamente este fotograma clave va a tener una animación con suavidad. La manera más sencilla de aplicar una suavidad o una curva a un keyframe es presionando la tecla F9 manteniendo el keyframe seleccionado. Y esto lo podemos hacer sin el editor de gráfico. Si yo lo desactivo y selecciono el keyframe, de hecho aquí vemos que tiene una forma de diamante, es decir, un keyframe normalito con una velocidad constante y lineal, y yo presiono la tecla F9, vemos que la forma de este keyframe ha cambiado. Ya no es un diamante, sino un relojito. Ahora, si yo vuelvo acá al editor de gráficos, vemos que ya se ha aplicado una curva que empieza desde 0 y la curva va muy suavemente hasta llegar por acá al segundo 5. Entonces, si yo presiono play, vemos que este planeta empieza a orbitar con una suavidad al comienzo. Si lo mismo lo hago, quito el editor de gráficos. Con el último keyframe, voy a seleccionar el keyframe F9, presiono la tecla F9 y vuelvo al editor de gráficos. Vemos que ya se ha aplicado una curva tanto en este primer keyframe como este último keyframe. Y así rápidamente, sin usar el editor de gráficos, puedo aplicarle una suavidad a los keyframes. Pero señores, lo ideal es que nosotros podamos modificar los valores y la velocidad de estos keyframes gracias a este editor de gráficos como tal. Voy a deshacer, voy a convertir los dos lineales nuevamente, y si quiero hacer esto rápidamente desde el editor de gráfico, entonces vuelvo al editor. Recuerden tener la opción de editor de gráfico de velocidad activada, selecciono el keyframe, de hecho aquí hay uno, mire, este es el primer keyframe, por acá tenemos el segundo keyframe, si hubiese otro estuviese por aquí en la mitad también. Entonces selecciono el keyframe y presiono la tecla F9, ahí se ha aplicado la curva. Entonces voy al otro keyframe en el cual quiero aplicarle la suavidad o quiero convertirlo en curva, lo selecciono y presiono la tecla F9 y de igual manera ya tendremos entonces la curva. Ahora, esta curva yo le puedo modificar su velocidad y esto lo podemos lograr gracias a la influencia. La influencia es este pequeño vértice de color amarillo que tenemos o que nos aparece cuando convertimos de lineal a curva, y precisamente con este pequeño vértice o con la influencia podemos nosotros modificar esta curva. Entonces, mientras la influencia esté más cerca del keyframe, la velocidad del fotograma llegará a su punto culme más temprano. Es decir, ya no va a ser constante por acá en 5 segundos, sino por acá más o menos en 1 segundo o 1 segundo con 15 frames. Lo mismo acá en el último vértice o la última influencia. Si le bajo la influencia y la pongo más cerca al keyframe, vemos en general que sí, hay una curva, pero es más constante la velocidad gracias que le he bajado la influencia tanto al primer keyframe como al último. Ahora, si es lo contrario, si aumentamos la distancia de este punto del vértice con el keyframe, vamos a aumentarle, por ejemplo, 60% aquí, y lo mismo hacemos con el del último keyframe, miren cómo va quedando la curva. Entonces ya esta velocidad inicial va a ser mucho más suave. Cuando llegue a este punto va a ser un poquito, solo un pequeño pico constante, y luego nuevamente comienza a ser suave hasta el final. Bueno, aunque estuvimos animando la posición de la nave, tenía seleccionado acá la posición de la nave, voy a deshacer. No quiero darle suavidad a la posición de la nave, sino a la rotación de la luna. Entonces ya ahora sí tengo seleccionado la propiedad
que es la rotación de la luna roja. Lo mismo, voy a convertir a curva el primer keyframe, convierto a curva el último keyframe, la influencia la voy a subir tanto del primer keyframe como del segundo keyframe. Ahora sí, si reproducimos, entonces miren cómo comienza muy lento la órbita de este planeta azul. Aquí acelera y luego desacelera. Entonces esta es precisamente la importancia de editar la suavidad o la velocidad de los keyframes. Ahora, si no quiero que comience a 0 km por hora, haciendo la comparación con un coche, sino que comience bruscamente, en este caso que es con grados, no desde 0 grados, sino desde 11 grados, simplemente tengo que subir el keyframe. Y aquí me dice, va a comenzar desde 9,58 grados, entonces va a empezar una rotación un poquito más brusca, pero por supuesto, porque precisamente le he dado la orden que no comience desde 0 grados, sino desde 12 grados. Entonces, mira, ahí comienza un poquito más brusco, pero con su suavidad respectivamente. De hecho, si bajo un poquito el vórtice, aquí también puedo colocar, o sea, si coloco el vórtice de arriba hacia abajo, desde qué grados, en este caso que es la propiedad de rotación, si fuese escala o opacidad es porcentaje, si fuese posición como lo hicimos ahorita sin querer es píxeles, aquí puedo ir jugando, ¿no? Desde qué valor quiero que comience la suavidad o si quiero que comience desde cero, que es lo ideal, ¿no? Para que haya una suavidad tal cual como la deseo. Entonces, señores, esto no tiene ciencia, esto parece complicado, pero realmente no lo es. Interpretar y saber editar con el editor de gráficos es muy sencillo. Simplemente hay que convertir el keyframe a curva con la tecla F9 y simplemente jugamos con los vórtices o la influencia. Algo que se usa mucho en todo esto de After Effects y de la animación de motion graphics y gráficos y demás es el desenfoque de movimiento. El desenfoque de movimientos no es más que cuando una capa cambia su posición en la composición. De hecho, aquí estamos rotando, pero sí, este planeta está cambiando su posición en la composición como tal. Este tenga un pequeño desenfoque cuando agarre velocidad. Y esto se va a ver mucho mejor a la hora de tener el resultado final como tal. Por ejemplo, yo me voy a quedar en este pedacito de tiempo, que es donde la velocidad es mucho más rápida. Y yo quiero aplicarle un desenfoque de movimiento. Para esto tengo que seleccionar la capa, buscarla aquí y buscamos acá entre los conmutadores. Todos estos pequeños cuadritos son conmutadores que vamos a ir viendo con el tiempo cada uno de ellos. Y aquí vamos a buscar la columna de desenfoque de movimiento, que es esta. Entonces todos estos cuadritos que están debajo de este icono es que si lo activamos simplemente estamos activando el desenfoque de movimiento a estas capas. Por ejemplo, entonces la luna roja, yo le puedo aplicar un desenfoque de movimiento, pero obviamente como esta no es visible, simplemente es la referencia al que queremos aplicarle el desenfoque, es al planeta azul. Entonces en este caso buscamos en la columna, aquí está planeta azul, y aquí activamos el desenfoque de movimiento. Si activamos el desenfoque de movimiento, automáticamente en este icono que está acá arriba se habilita. Pero resulta que cuando aplicamos desenfoque de movimiento a muchas capas, esto va a consumir recursos de nuestra computadora. Entonces, si queremos previsualizar rápidamente, mucho más fluido, nosotros podemos con este icono que está aquí deshabilitar todos los desenfoques para poder previsualizar mejor. Cuando ya querramos previsualizar con los desenfoques o hacer el render, simplemente lo volvemos a activar. Y precisamente vamos a ver la diferencia cuando hay enfoque, corrección, cuando hay desenfoque o no lo hay. Ya aquí lo activamos y aquí está habilitado. Y podemos ver la luna, de hecho lo voy a poner mucho más cerca. De hecho, para hacer zoom en el panel de composición en el visor, simplemente tenemos que presionar la tecla Control en el caso de Windows, en Mac la tecla alterna. Con la rueda del mouse acercamos o alejamos. Y para desplazarnos simplemente hay que presionar la rueda del mouse y podemos irnos aquí desplazando. Y vemos que precisamente con el movimiento o la velocidad rápida que está justo por aquí en este tiempo, aquí se ha creado un desenfoque que si yo lo deshabilito, miren cómo se ve sin el desenfoque, y si lo habilito, miren cómo se ve con el desenfoque. Entonces esto es muy importante porque le da una apariencia muy genial a las capas cuando cambian de posición en la composición. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora entonces es a precomponer. Ahora, si quiero colocar otra vez, ajustar todo al visor, simplemente entramos a este pequeño cuadro que está el porcentaje y le damos clic acá arriba en ajustar. Entonces ya aquí se ha ajustado nuevamente y vamos a quitar ahora el editor de gráficos de velocidad porque lo que vamos a hacer ahora es precomponer. Ahora que ya hagamos la conversión
de este proyecto 2D a 3D, nos vamos a dar cuenta la importancia que varias capas tienen que estar en una misma composición. ¿Cómo así, Freddy? Por ejemplo, ya nosotros en la lección pasada hicimos un control parental de que si cambio la posición o cualquier propiedad de la nave, automáticamente este fuego o esta llama siga a esta. Pero resulta que hay casos en el que esto no es suficiente, sino que a veces es necesario tener ambas capas que pertenecen a un grupo, que en este caso es la nave y la llama, estén estos dos solo en una composición. Y esto va a ser útil, por ejemplo, cuando ya apliquemos cámaras 3D y profundidad de campo, que esto lo vamos a hacer ya al final de este módulo, en la última lección de este módulo. Y también para no tener tantas capas acá dentro de una composición, es bueno ir precomponiendo. Precomponer es como agrupar varios elementos que pertenecen a un grupo para que sea mejor aplicar los efectos, para que sea mejor irlos animando o con un propósito en específico. En este caso voy a precomponer la nave y la llama para que los dos sean un solo elemento aquí en esta composición. Para esto tengo que simplemente seleccionar las capas que quiero precomponer. En este caso las he seleccionado con la tecla Control. Recuerden que en Mac es con la tecla Command. Ahora hago clic derecho sobre una de las capas seleccionadas y luego hago clic aquí en precomponer. Aquí en esta ventana de precomposición simplemente le voy a dar un nombre, le voy a poner nave y aquí me salen dos opciones. Una está deshabilitada y la otra está habilitada. Esta de arriba les voy a explicar en su momento porque esto aplica más a las capas de formas, textos y demás, que es dejar todos los atributos a esta capa. Esto, como es una imagen PNG, simplemente se van a transferir todos los atributos, es decir, todos los fotogramas claves que le hemos dado a estas capas se van a transferir a la nueva composición. A veces no, a veces es necesario dejar los atributos fuera de la precomposición aquí en la composición principal, pero bueno, no los quiero enredar, esto lo vamos a ver en su momento. Por ahora simplemente dejen esta opción habilitada, bueno, es la única que está. Ajustar la duración, van a dejar allí y simplemente van a hacer clic en aceptar. Entonces nos podemos dar cuenta que ya ahora simplemente esta es una sola capa y aquí en el panel de proyecto se ha creado una nueva composición que se llama nave. Ahora si la abrimos, doble clic, entonces ya acá en el panel de la línea de tiempo tenemos solo la nave y la llama dentro de esta composición que se llama nave. Nosotros podemos tener varias composiciones abiertas en la línea de tiempo. De hecho, por aquí tenemos la composición principal que se llama nave espacial. Tenemos la cola de procesamiento que es para hacer el render, que esto lo vamos a ver ya lo último. Y tenemos por aquí la precomposición nave. Las precomposiciones también la podemos abrir directamente acá en la línea de tiempo. Si esta es una precomposición, simplemente hago doble clic y se me va a abrir acá en la línea de tiempo. Pero pasa algo acá, señores, que es importante. Ya yo he precompuesto, pero si acá en la composición principal yo quiero, por ejemplo, cambiarle la posición, miren que va a quedar incompleta o incompletos los elementos que están dentro de ella. Para esto es importante cambiarle el tamaño a las precomposiciones. Entonces para esto voy a entrar a la composición nave, que es donde están los dos elementos, y voy a cambiarle el tamaño para que me ocupe precisamente los elementos quepan dentro de ella. Para modificar el tamaño de una composición hay que tenerla abierta en la línea de tiempo. Nos vamos a ir acá arriba a composición y luego clic en ajuste de la composición. Entonces acá me va a aparecer que tiene un tamaño 1920 por 1080 que no es suficiente para que todos los elementos sean visibles. Simplemente lo que tengo que es cambiarle la anchura y la altura. Para esto voy a desactivar esta opción que está aquí, la de bloquear. Vamos a desbloquearlo y le voy cambiando la anchura y la altura. Entonces empiezo con la anchura, le cambio la anchura y podemos ir previsualizando a ver si ya los elementos empiezan a caber en lo ancho. También podemos ir previsualizando acá en la pequeña ventana de previsualización del panel de proyecto. Entonces voy a seguir cambiando la anchura hasta que ya todos los elementos sean visibles. Listo. Y aquí los elementos son visibles, los puedo observar desde la pequeña ventana de previsualización del panel de proyecto. Y ahora la altura vamos a cambiarla hasta que también ya sean visibles todos los elementos. Listo, aquí también ya es visible todos los elementos. Hago clic en aceptar y ahora si disminuyo, bueno no, de hecho todavía no. Bueno, hay una parte acá que todavía no es visible, entonces otra vez composición, ajuste de la composición. Vamos a ir cambiándole la anchura, creo que ahora sí, aceptar. Entonces ya tengo todos los elementos dentro de esta precomposición o composición como tal. Y ahora entonces acá, si en la composición principal yo cambio la posición, entonces ya ahora sí va a ser visible
todos los elementos que están dentro de ella. Miren que acá en la composición principal, por mucho que cambie yo la posición, la animación que hicimos en la lección pasada de la posición sigue persistente. Claro, porque es que los atributos de estas propiedades, estas animaciones, ya no están dentro de esta composición principal, sino dentro de la precomposición que hicimos a partir de las dos capas. De hecho, si yo quiero ver los keyframes de la capa nave, simplemente presiono la tecla U. Si usted quiere conocer o ver los keyframes que contiene una capa, simplemente la seleccionan, presionan la tecla U y precisamente aquí salen los dos keyframes que hicimos en la lección anterior. Y bueno, señores, entonces de esta manera es la importancia de ir precomponiendo cuando sea necesario o cuando no querramos tener tantas capas acá en el panel de la línea de tiempo. Y bueno, señores, ya para finalizar, lo que vamos a hacer ahora es aplicar un efecto, el primero. Los efectos se pueden aplicar a cualquier capa, ya sea el tipo que sea. Obviamente hay efectos, por ejemplo, a capas de audios que no nos van a servir porque precisamente hay efectos que son solo para capas visibles, como también hay efectos que son solo para capas sonoras. En este caso vamos a animar el fuego de esta nave. Para esto entonces voy a ampliarlo para poderlo ver más de cerca. Y como consejo, para aplicar un efecto simplemente hay que seleccionar la capa, saber cuál es el efecto que me va a servir para lograr lo que quiero. En este caso quiero animar este fuego como si en realidad estuviera saliendo de la nave y aplicarlo y luego controlarlo o modificar sus propiedades en el panel de controles de efectos, que ya vamos a ver cuál es. Los efectos en After Effects son muchos, lo vamos a ir viendo poco a poco, aunque todos no sean necesarios. De todas maneras, yo les voy a dejar un enlace en la carpeta Drive de un video que hice en YouTube en el que les explico más o menos para qué sirven cada uno de los efectos de toda esta lista que está aquí en los efectos, pero realmente no se llegan a usar todos y cada efecto va a depender dependiendo, vale la redundancia, para qué lo queremos usar. En este caso, por ejemplo, yo quiero deformar. Entonces, si entro aquí a la categoría de deformar, bueno, que en este caso es distorsionar, yo puedo deformar de muchas formas esta capa. Por ejemplo, si le doy clic aquí en molinete, se me va a abrir el panel de controles de efectos, que es donde yo puedo cambiar o modificar los valores y las propiedades de este efecto como tal. Si no se les abre automáticamente el panel de controles de efectos, pueden buscarlo acá arriba en efecto y luego en controles de efectos o simplemente presionar la tecla F3. Entonces, si yo entro acá a las propiedades y cambio el ángulo, por ejemplo, podemos ver acá la nave que se ha distorsionado o se ha deformado. Pues claro, gracias a este efecto que estoy aplicando justo a esta capa. Yo puedo ir desactivando o desactivando los efectos simplemente presionando este conmutador FX. Puedo ir activando y desactivando cada uno de los efectos y también puedo eliminarlo simplemente seleccionándolo y presionando la tecla suprimir. En este caso me interesa deformar es la capa de llama, la del fuego, y vamos a ver en la lista cuál me puede servir. Entonces entro a efecto, distorsionar, y en esta lista yo creo que el que me puede servir es el de deformación con ondas. Este efecto de deformación con ondas es para hacer el efecto bandera. Por ejemplo, si quiero hacer que una bandera se mueva como si el viento la moviera, o las olas del mar, también puede servir. Entonces voy a elegir este, deformación con ondas, y aquí se ha aplicado un poco el efecto, miren, y ahora sí reproduzco. Miren que precisamente sí da bien la deformación para lo que necesito. Y aquí empieza a suceder algo que no sucedía antes, y es que la carga ya no va a ser en tiempo real, o sea, la previsualización, sino que empieza a llenarse esta barra verde que está por aquí. Claro, porque mientras más efectos usamos, pues la carga va a ser más lenta, va a ocupar mucha más RAM, mucho más GPU, y entonces aquí entra la importancia de poder bajarle la resolución al previsualizar. Si los efectos son muy pesados, simplemente le bajamos la resolución a la previsualización, entonces ya podemos previsualizar estos efectos de una manera más fluida. Esto no va a influir en el resultado final, sino solo en la previsualización para que ésta sea más fluida. En este caso la computadora todavía me permite verlo en la resolución mitad. Miren que las líneas azules son las que todavía no se han cargado como tal, las líneas verdes son las que ya se cargaron, y voy a modificar un poco este efecto como tal. Primero la dirección, no quiero que la onda vaya hacia el lado derecho tal cual como lo podemos observar aquí, sino que vaya hacia abajo o hacia esta dirección, un poquito diagonal. Ahora si reproduzco,
entonces ya se ve un poquito más real porque parece que las llamas salieran desde la nave. Miren, empieza a quedarse, claro, es por el efecto. Lo otro que podemos modificar, por ejemplo, es la velocidad de la onda. Si quiero que vaya mucho más rápido, la aumentamos, reproducimos, miren que la onda ya va a ir mucho más rápido. Lo otro también es la anchura de la onda. Si le ancho la onda, miren cómo se ve, pues ya no se ve así que están más agrupaditas las ondas. Entonces yo le voy a bajar un poquito, creo que le aumenté mucho a esta anchura. A la altura, miren si le aumento, miren cómo se va a ver, pero entonces en este caso no, vamos a dejarlo un poco como estaba. Entonces ya podemos observar aquí que precisamente este efecto me ha servido. También el tipo, mira, hay seno, puede ser cuadrado, miren cómo queda, triángulo, miren cómo queda, y esto va a depender mucho de lo que precisamente usted esté animando como tal. Semicírculo, por ejemplo, miren cómo queda. En este caso a mí me sirve el de seno, el que trae por defecto, me sirve perfectamente para esta animación. Entonces ahora si vuelvo a la composición principal, ya la llama como tal ya está animada. Miren que la carga de acá de RAM no va a tiempo real. Cuando es así simplemente hacemos stop, volvemos a colocar el indicador al comienzo, reproducimos, entonces ya tenemos esta animación. Bueno, señores, vamos a dejar esto hoy por aquí. Recuerden la importancia del editor de gráfico de velocidad. Si tienen alguna duda me lo hacen saber por vía WhatsApp. Espero que haya sido lo más claro posible. Esto es sencillo. La precomposición también es más sencilla aún y la vamos a ir viendo mucho, sobre todo en el Motion Graphics, y la vamos a ir entendiendo un poquito más para qué sirve. Y bueno, ya hemos aplicado también nuestro primer efecto y la verdad ha quedado muy chulo, como dicen en algunos países de Latinoamérica. Entonces, señores, siendo más, simplemente van a guardar el proyecto, lo guardan y seguimos trabajando entonces en la próxima lección. Nos vemos hasta entonces.